La siguiente es una traducción literal de la sesión de preguntas y respuestas de la serie titulada Job, cuando el justo sufre, publicada por el Ministerio Desiring God del pastor John Piper. Pregunta número 1. Sabemos que Dios no es el autor del pecado, ni comete pecado, y sin embargo, Dios es soberano sobre el pecado. ¿Qué lenguaje deberíamos usar para hablar de esto? Decimos que Él permite, que causa, que ordena, que permite o que planea. ¿Cuál sería? La respuesta viene aquí. Creo que todos estos términos son válidos dependiendo del contexto. Dios es santo, santo, santo. Él es 3 veces santo. Esa es la única característica que se repite de esa manera. Veamos lo que dice Isaías capítulo 6, versículo 3. Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Por lo tanto, ay de mí si de alguna manera mancho su santidad al atribuirle algo que no sea santo. Dios es luz y en él no hay ninguna tiniebla, según 1 de Juan capítulo 1, versículo 5. Por eso sé que cuando escribo un libro como Pecados Espectaculares y su propósito global en la gloria de Cristo, estoy caminando muy cerca del borde del peligro, porque en ese libro argumento que los pecados más espectaculares del mundo son todos, y elige tus palabras a partir de acá, ordenados por Dios, planeados por Dios, permitidos por Dios, autorizados por Dios. La palabra, entre comillas, causados, es un poco peligrosa, pero si la matizas diciendo que Dios es la causa primera detrás de las causas secundarias, se puede usar. Así que sí, creo que eso es lo que enseña la Biblia. Te daré 1 o 2 versículos. La historia de José es una de las más útiles desde una perspectiva pastoral en toda la Biblia, porque vemos todo lo malo que le sucede a José en el Antiguo Testamento. Es vendido como esclavo, la esposa de Potifar miente sobre él, lo dejan en la cárcel por 2 años y hay un periodo de aproximadamente 13 años donde todo parece ir mal, 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 mal y mal. Seguramente clamaba diciendo, estoy siendo fiel y todo me sale mal. Y todo comenzó con el pecado de sus hermanos que mintieron sobre él, lo arrojaron a un pozo y lo vendieron como esclavo. Todo eso fue pecado. Y al final de la historia, como recordarás, sus hermanos descienden, se reconcilian con él y tienen miedo porque ahora él es rey. Y ellos le mintieron, lo engañaron y lo vendieron. Están aterrados de que pueda vengarse y él dice, no voy a hacerlo. Yo no soy Dios. Ustedes pensaron hacer mal, pero Dios lo pensó para bien, según Génesis capítulo 50, versículo 20. Ahora, algunas personas interpretan la siguiente frase como que Dios usó ese mal para bien. Y eso está bien. Solo que no es lo que dice este versículo. Dios sí usa el mal para bien, pero este versículo dice, ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo pensó para bien. Eso es lo que dice. Tiene 2 intenciones, 2 propósitos, 2 diseños, 2 ordenamientos. El de ustedes fue malvado y el de Dios fue bueno. Por eso el mismo evento, pero es el mismo evento. Fue vendido como esclavo, arrojado a un pozo y se mintió sobre él para llevarlo a la cárcel. Todo eso fue intencionado. Dios tuvo un propósito con esto. Aquí hay otra cosa que decir. Me encanta el lenguaje de la palabra permiso. Creo que se encuentra en la Biblia de vez en cuando. Si uno solo usa el lenguaje del permiso, o sea, Dios permitió esto,
Dios permitió aquello, suena como si otras personas fueran quienes realmente se están al mando y Dios simplemente deja que las cosas suceden, como si interviniera de vez en cuando, pero básicamente alguien más está a cargo del mundo y Dios solo está permitiendo esto y aquello. Pero aquí está lo que marca la diferencia en todos los permitir de Dios. Y estoy dispuesto a usar ese lenguaje. De hecho, me gusta usarlo en ciertos contextos porque creo que sí reconoce que Satanás está involucrado, como en el caso de Job, por ejemplo. Si Dios tiene conocimiento total del futuro, y lo tiene, aunque algunos no lo crean, como los teístas abiertos que argumentan hoy que no es así, entonces Él sabe exactamente lo que ocurrirá si lo permite, y también conoce todos los efectos que resultarán de lo que permite. Y si siempre lo sabe de antemano, entonces permitirlo es planearlo. Es permitir con diseño, permitir con propósito. Así que cuando uso la palabra permitir o planear, de ninguna manera estoy insinuando que Dios no esté a cargo o que no esté gobernando el mundo, porque los permisos anticipadamente conocidos con todos sus efectos, también anticipadamente conocidos, son un diseño. Y aquí viene lo más importante. Si en la eternidad solo existía Dios, y luego Dios crea millones de ángeles, ahora tienes a Dios y a ángeles obedientes. Entonces, el mayor misterio del universo es cómo se originó Satanás, cómo cayó. El libre albedrío no da ninguna explicación, es solo un nombre que se le da a un misterio. Como haya ocurrido, Dios lo vio venir y pudo haberlo detenido. Sabemos que pudo haberlo detenido. Dios nos detiene de hacer cosas malas todo el tiempo y detuvo a muchos ángeles de unirse a Satanás, y un día detendrá completamente a Satanás arrojándolo al lago de fuego. Dios puede detener a Satanás, lo vio venir, puede haberlo detenido y no lo detuvo. Por lo tanto, es un plan. Y aquí hay una de las razones por la que sabemos que es un plan. Y esta es una de las pocas cosas que me han impactado profundamente en los últimos 2 o 3 años. Es un plan porque el centro del plan de Dios es Cristo crucificado. Apocalipsis capítulo 13, versículo 8, dice que hay un libro en el cielo. Y el nombre del libro es el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. Este libro existe antes de la fundación del mundo. Así que tienes un libro antes de que el mundo fuera creado que se llama el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. Entonces, ¿cuál es el plan? El plan es que Lucifer caiga, que Adán y Eva caigan, que el pecado se propague y que el Redentor venga y magnifique la gracia de Dios como la revelación suprema de la historia, y que cantemos acerca de Cristo por los siglos de los siglos. Ese es el plan. Si no piensas que ese es el plan, entonces tienes a un Dios que está todo el día corriendo detrás de Satanás, como si dijera: oh, ¿qué hizo Satanás hoy? Voy a tratar de arreglarlo. Oh, ¿qué hizo ahora? Hoy lo voy a arreglar. Y ahora también lo arreglo. Pero no es así. Así que me gusta la palabra permite, porque no le doy al término permitir un significado que excluya el diseño o el propósito de Dios dentro de ese permiso. Pregunta número 2. ¿Qué tanto tuvo que ver el Espíritu Santo con la capacidad de Job de sufrir bien? Siendo un creyente antiguo, ¿su fe era de alguna manera diferente a la nuestra? La respuesta es la siguiente. Son dos preguntas diferentes. Intentaré responder ambas.
El Espíritu Santo tuvo todo que ver con la capacidad de Job para sufrir bien. Pero esa no es una de las enseñanzas principales del libro. Esa es una deducción que hago a partir de enseñanzas en otras partes de la Biblia. Por ejemplo, Romanos capítulo 8, versículos 7 al 9 dice: la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Pero ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios habita en ustedes. Hay dos tipos de seres humanos: los que están en la carne y los que están en el Espíritu. A lo largo de toda la historia, antes y después de Pentecostés. Esa es mi teología del Antiguo Testamento. El Espíritu Santo ya estaba presente, y donde quiera que encuentres a un verdadero santo, Él tiene el Espíritu Santo. No lo tiene en el sentido de que el Espíritu está ahí dando testimonio del Cristo resucitado. Por eso Juan 7:39 dice: el Espíritu aún no había sido dado porque Jesús aún no había sido glorificado. ¿Recuerdas ese texto? Y muchos dicen: ¿ves? El Espíritu Santo no estaba en el mundo antes de la resurrección, porque eso dice Juan 7:39. Pero yo no creo que eso sea lo que significa. Ni siquiera hay un predicado nominativo en esa frase. Dice: el Espíritu Santo no era. Y yo completo la idea como presente, dando testimonio del Cristo resucitado. Porque Cristo aún no había resucitado. Los santos del Antiguo Testamento no tenían el Espíritu Santo como testigo de Jesús, porque Él no daba testimonio de Jesús hasta que Jesús vino, vivió, murió y resucitó para ser testificado. Y ahora el trabajo principal del Espíritu Santo es estar en nosotros, dando testimonio de la realidad, el poder, la belleza y el valor supremo de Jesucristo. Pero Él ya estaba ahí. Algunos dicen que solo estaba sobre los creyentes, que venía sobre ellos como vino sobre David, de modo que David oraba: no quites de mí tu Santo Espíritu. Yo no creo que solo estuviera sobre los creyentes, creo que también estaba dentro de ellos. Estaba en Caleb. Caleb tenía otro espíritu. Por eso Caleb dio testimonio de la forma en que lo hizo, a diferencia de los otros 10 espías que fueron tan cobardes. Él fue valiente porque el Espíritu Santo estaba con él. Dado que es imposible que la mente de la carne agrade a Dios o se someta a Dios, y Job claramente agradó a Dios y se sometió a Dios. Entonces no tenía la mente de la carne, sino la mente del Espíritu, lo cual, según Romanos 8:9, significa que tenía el Espíritu Santo. Así que esa es mi respuesta a la primera pregunta. El Espíritu Santo fue el medio por el cual Dios preservó a Job de hundirse completamente en la incredulidad. La segunda parte de la pregunta fue: siendo un creyente antiguo, ¿su fe de alguna manera era diferente a la nuestra? Sí y no. No en el sentido de que la naturaleza de la experiencia del alma en la fe es la misma. Donde sea que ocurre es lo mismo. Es confianza, es dependencia, es estar satisfecho. Ahora bien, aquí es donde entra la diferencia. Ellos no conocían a Jesús. No conocían la cruz, ni conocían la expiación en su plenitud. Algunos tuvieron destellos, como en Isaías 53, pero en general lo que confiaban eran las promesas de Dios, de manera que no podían comprender. Creían que su problema con el pecado sería resuelto y que todas las cosas obrarían para su bien. Y tenían distintos grados de entendimiento. Uno lee ciertas partes del Antiguo Testamento y piensan: no tenían una visión clara de la vida después de la muerte ni de la resurrección, y así sucesivamente. Pero otros sí tuvieron una visión más clara. Lo que ellos tenían era la revelación que Dios les había dado sobre su realidad, su gracia y su obra futura, y creían en ello,
confiaban en ello, descansaban en ello y atesoraban a Dios. Así que, como experiencia, es la misma, pero diferente en su contenido y en su conocimiento. Déjame aprovechar esta oportunidad para decir algo sobre la naturaleza de la fe, porque esto es enorme. Hasta que no comprendas cuán profunda, rica, amplia y grandiosa es la naturaleza de la fe salvadora, tendrás muchas dificultades para explicar por qué los pecadores justificados realmente llegan a ser santificados por la fe sola y no justificados por la fe y luego santificados por las obras. La razón por la que no somos justificados por la fe y luego santificados por obras es porque la fe que justifica es de tal naturaleza que mata al pecado, aunque no perfectamente. Y la pregunta es, ¿y cómo mata el pecado? Primero, abraza a Cristo como Redentor, de manera que nuestra conciencia es limpiada, nuestro futuro es asegurado, nuestra culpa es quitada y una justicia ajena nos es imputada. La ira de Dios es removida y estamos para siempre seguros, sin condenación, en Jesús. Ese es el comienzo y la gloria desde la cual vivimos ahora. Pero cuando el diablo viene a ti con pornografía o con alguna trampa rápida en la bolsa de valores y te tienta con avaricia, codicia o lo que sea, ¿cómo la fe salvadora mata esto? La mata porque la fe salvadora ve a Cristo como supremamente valioso. De modo que cuando comparas a Cristo y lo que tienes en Él con lo que el diablo te está ofreciendo, Cristo es superior y eso es la fe. La fe confía, abraza, recibe y atesora a Cristo como más valioso que lo que el diablo te está ofreciendo. Por eso luchamos la buena batalla de la fe cada día de nuestras vidas. La manera de esforzarte por ser una buena persona no es sacar tu lista y decir, está bien, los 10 mandamientos. Dios dijo que los cumpla y si no los cumplo me voy al infierno. No, no hagas eso. La manera correcta es decir, Dios, te amo, te atesoro, eres realmente precioso para mí. Eso significa que la lucha contra la pornografía, contra la avaricia, contra el miedo y contra la ira es principalmente una lucha por conocer a Dios. Es principalmente una lucha por ver a Cristo crucificado como hermoso. Por eso la vida cambia por completo cuando entras en este paradigma del hedonismo cristiano, donde el pecado es vencido porque tienes promesas que son superiores a las promesas del pecado y cultivas un amor puro por esas promesas. La razón por la que no pecamos es porque el pecado es un premio pobre, inútil, de bajo valor y Dios es un premio inmenso, seguro y de altísimo valor eterno. Somos hedonistas de principio a fin y la esencia del mal es que mi pueblo ha cometido 2 males. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Jeremías 2:13. Eso es el mal. Ve a la fuente por tu gozo. No vayas al diablo ni al pecado buscando alegría. Pregunta número 3. ¿Cómo pudo Satanás entrar en la presencia de Dios? ¿Aún puede venir delante de Dios? ¿Fue Dios quien soberanamente inició ese encuentro con Satanás en primer lugar? ¿Cómo deberíamos ver la participación de Satanás en nuestras propias vidas? La respuesta es la siguiente. Esto tiene que ver con una teología de Satanás. Son preguntas muy buenas. Voy a intentar dar respuesta en forma de puntos clave. ¿Cómo pudo entrar en la presencia de Dios? Supongo que no te refieres a caminar o volar. Lo que realmente estás preguntando es, Dios es santo y Satanás apesta. Buena pregunta. Yo diría que es figurativo y que las categorías espaciales aquí son metafóricas. Dios no tiene un lugar al que no puede acercarse. No tiene cuerpo
Satanás en el cielo probablemente no tiene cuernos ni cola. Es un espíritu y Dios es espíritu. ¿Cómo se acercan los espíritus entre sí cuando no tienen categorías espaciales? ¿Qué significa acercarse? No hay aquí ni allá. Lo que significa es que hubo contacto. Y lo único que puedo decir es que ese contacto fue legítimo. Dios no se contaminó y comprendió lo que Satanás tenía que decir. Todo esto está descrito con imágenes de cómo venían en procesión delante de Dios. No sé cómo sucedió exactamente. ¿Sabías que hay muchas cosas que no sé? Billones y billones de cosas. Sé casi nada en comparación con lo que Dios sabe y puede hacer con respecto a Satanás. Así que tal vez debería simplemente decir, no sé a esa pregunta, a esa primera pregunta. Segundo, ¿sigue Satanás presentándose delante de Dios? El mejor texto que puedo citarte es Lucas capítulo 22, versículos 31 y 32, donde Jesús le dice a Pedro, Simón, Simón, mira que Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Me encanta este texto. Describe algo similar a lo que vemos con Job. Jesús dice, Satanás ha pedido tenerte. Eso fue en el año 30 después de Cristo. No creo que haya sucedido nada desde entonces que impida que eso mismo ocurra hoy. Así que hoy, esta misma tarde, Satanás podría ir, sea lo que sea que ir signifique en este contexto, ante Dios y decir, quiero zarandear a John Piper. Y tú puedes imaginar la tentación o la prueba, quizás más cáncer o la muerte de uno de mis hijos. Satanás dice, quiero probarlo. Y Dios podría decir, no, tengo otra forma de probarlo hoy, vuelve a tu lugar. O podría decir, está bien, hasta aquí y no más allá. Sospecho que esto último ocurre todos los días. ¿Eres tentado cualquier día? Yo creo que Satanás está involucrado en todas las tentaciones. Creo que Dios también está involucrado en todas ellas. Dios está involucrado al permitirle avanzar y al detenerlo, al dejarlo entrar y al mantenerlo afuera. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dejará también, juntamente con la tentación, la salida para que podáis soportarla. Dios mantendrá la correa en el león. Él anda como león rugiente buscando a quien devorar, y Dios lo deja salir y lo retira así, una y otra vez, todo el día. Así que sí, creo que Satanás todavía hace este tipo de cosas. Pregunta número 4. ¿Fue Dios quien soberanamente inició que Satanás se presentara ante él en el primer lugar? Esta es una pregunta difícil. Creo que en última instancia la respuesta es sí. En otras palabras, Dios pudo haber impedido que surgiera en la mente de Satanás la idea de atacar a Job. Pudo haber evitado que esa idea siquiera naciera en su pensamiento. Y por lo tanto, el hecho de que surgiera fue por disposición de Dios. Y la última parte de la pregunta es, ¿cómo debemos ver la participación de Satanás en nuestras propias vidas? Bueno, Satanás es un mentiroso y un asesino. Y en su mentira usa dos armas para destruir tu fe. Él está haciendo esto ahora mismo y lo hará esta misma tarde. Lo hace a través de sus secuaces. No creo que Satanás sea omnipresente, pero tiene demonios por todas partes haciendo lo que él ordena y ellos se comunican. Tiene el placer como su primera arma y el dolor como la segunda. Con el placer te tienta a creer que Dios es innecesario y con el dolor te tienta a creer que Dios es malvado, cruel y despiadado. Y usa la combinación de placer y dolor que mejor le sirva para intentar destruir tu deleite superior en Dios y tu confianza en Él. En Estados Unidos, Satanás principalmente está usando el placer, la prosperidad y la riqueza.
Somos un pueblo rico, inmensamente rico. Este edificio probablemente costó $20 millones. Este complejo aquí y el nuestro también. Somos ricos y Satanás estaría encantado de librarte del cáncer y no dejarte sin trabajo si con eso puede lograr que idolatres el dinero. Estaría muy feliz de que vivieras toda una vida sin una sola enfermedad si pudiera lograr que ames más el placer que a Dios. Y por eso, sé muy agradecido cuando Dios desconecta ese tipo de tentación y te envía alguna aflicción. Se puede decir mucho más sobre esta pregunta. Solo abre tu concordancia, busca la palabra diablo y Satanás y respóndelo tú mismo. Está por todo el Nuevo Testamento. Al oír la trágica noticia, Job cayó al suelo y adoró. ¿Qué implica adorar a Dios en esos momentos? Arrepentimiento, lágrimas, clamor por ayuda. ¿Estaría mal expresar emociones de enojo, desánimo o frustración en esos momentos? La respuesta es la siguiente. La adoración es toda respuesta emocional, intelectual o física hacia Dios que manifiesta su valor supremo. Si hay lágrimas, deberían ser lágrimas a través de las cuales y por medio de las cuales se está diciendo: siento profundamente el dolor de esta pérdida, pero te valoro, te estimo, te reverencio y confío en ti más. Y estas lágrimas, junto con ese aprecio, testifican de tu valor. Si no hubieran lágrimas, parecería que no hubo una gran pérdida y por lo tanto su valor no se vería como algo tan grande comparado con esa pérdida pequeña. Pero si hay grandes lágrimas, entonces ese atesoramiento de Dios se verá más grande y por lo tanto tus lágrimas son de adoración. Cuando mi madre murió en 1974 en un accidente de autobús en Israel, recibí una de esas llamadas telefónicas que algunos de ustedes han recibido y que temen recibir. Mi cuñado me dijo: hola Johnny, creo que tengo malas noticias. Tu mamá murió esta tarde en un accidente de autobús y tu papá está gravemente herido y no saben si va a sobrevivir. Pregunté por detalles, luego colgué, le dije a Noel lo que había pasado, caminé hasta la habitación, me arrodillé y lloré durante 2 horas. Nunca he llorado más en mi vida y Dios vino con poder. De ninguna manera intenté contener las lágrimas como si eso hiciera quedar mal a Dios, porque en mi interior todo en mí se estaba elevando en adoración. Oré. Los mejores 28 años que he tenido en mi vida fueron con Ruth Piper. Gloria a Dios por una madre así. Gracias por ella y gracias porque no sufrió. Así, en un instante, se fue a la presencia de Jesús. Gracias por papá. Sostén a papá. No dejes que muera, oh Dios. Mi corazón nunca estuvo enojado con Dios. Así que la respuesta a esa primera pregunta es sí al arrepentimiento, sí a las lágrimas y sí a los clamores por ayuda. Eso es hermoso. Eso es adoración. Cualquier respuesta emocional, física o intelectual que llame la atención sobre el valor de Dios es adoración. Y muchas de estas respuestas que llaman la atención sobre el valor de lo perdido, también llaman la atención sobre el valor de Dios, porque sigues aferrándote a Él, incluso después de haber perdido aquello. Así es como funciona. ¿Estaría mal expresar emociones de enojo? Aquí voy a desglosar las palabras. La palabra expresar es complicada. Voy a sustituirla por la palabra sentir y decir: sí estaría mal. Siempre es pecado estar enojado con Dios y punto. Nunca está bien estar enojado con Dios. No hay ninguna justificación posible para el enojo contra Dios. Ahora bien, la pregunta decía: ¿estaría mal expresar emociones de enojo hacia Dios? Esa no es exactamente la misma pregunta, ¿verdad? Tiene 2 cuestiones aquí. 1, no deberías sentirlo, pero lo sientes. ¿Y ahora qué?
Entonces tienes el problema de la hipocresía. ¿Por qué agravar tu pecado? A Dios no le gusta la hipocresía y tampoco le gusta que te enojes con Él. Ya fallaste en lo primero, así que no falles en lo segundo. Dile, estoy enojado y sé que no debería estarlo. Me asusta estar enojado. ¿Lo ves ahora? Porque cuando pongo énfasis en lo primero, mucha gente me escucha como si estuviera diciendo, sé un hipócrita. He predicado esto y luego algunas personas se me acercan y me dicen, entonces ¿estás diciendo que está mal decirle a Dios cómo te sientes? Y no dije esto. Siempre es correcto decirle a Dios cómo te sientes. Incluso si le dices, esto es una cita de Dan Barker, vete al infierno. Si eso es lo que estás sintiendo, Él ya lo sabe. No le estás dando información nueva al decirle lo que ya conoce. Ahora, si otros te escuchan decir esto, ya tienes otro problema distinto. Pero esa no era la pregunta. Decirle a Dios que estás desanimado no está mal. Hay distintos niveles de desánimo y frustración. A veces llegan a ser pecado y a veces no, pero creo que el enojo es el gran tema aquí. La Biblia fue escrita para ayudarnos a no enojarnos con Dios. Fue escrita para ayudarnos a no desanimarnos con Dios. Fue escrita para ayudarnos a no frustrarnos con Dios. Por lo tanto, estamos en una batalla diaria para leer nuestra Biblia, amar nuestra Biblia, creer nuestra Biblia y superar esas emociones dañinas. Superarlas, ir más allá de ellas, arrepentirnos de ellas. Debemos intentarlo. Debemos suplicarle a Dios por su ayuda. Algunas personas reciben consuelo al saber que Dios reina sobre el sufrimiento, pero muchos creyentes sinceros y la mayoría de los incrédulos ni siquiera tienen una categoría mental para eso. ¿Cómo amar a personas y llorar con los que lloran y al mismo tiempo hablarles de la verdad teológica en medio de su sufrimiento sin parecer insensible o cruel? El tono y el tiempo en el que se comunica la verdad lo es todo. Con respecto al tiempo, hay un tiempo para todo bajo el cielo. Leí Eclesiastés 3 hace una semana. Hay tiempo de abrazar, tiempo de abstenerse de abrazar, tiempo de ira y tiempo de alegría, tiempo de matar y tiempo de dar vida. Hay un tiempo de reprender y tiempo de guardar silencio, un tiempo para callar. Los primeros 7 días de los amigos de Job fueron su momento de oro. No dijeron nada. Así que pastoralmente se necesita sabiduría para discernir qué necesita esa persona. Recibí una llamada de un buen amigo mío. Su nuera de 23 años había muerto en un accidente de auto. Ellos vivían en mi ciudad, él en otra. Lloraba por teléfono y me dijo, ¿irás? ¿Puedes ir? Creo que acaba de suceder hace una hora. ¿Irás? Así que fui y lo encontré en la oficina forense. Es un lugar horrible. No quieres ir a la oficina del forense. Es fría, de mármol, hay una losa. Es donde llevan a los muertos antes de ser trasladados al mortuorio. Así que entré y ahí estaba él, sentado con su hermano, la esposa de su hermano y un amigo. Todavía no había visto a su esposa. Ella estaba en la parte de atrás sobre una losa, muerta. Tenía 23 años y llevaban casados 4 meses. Yo conozco algunas verdades aquí. Conozco a Job. Sé que todas las cosas obran para bien. Lo único que hice fue sentarme a su lado y no dije una sola palabra. Él tomó mi mano y yo simplemente esperé. ¿Qué estaba haciendo? Estaba orando. Estaba tratando de discernir el momento. No sabía que sería útil en ese momento. No lo sabía. No sabía ni siquiera dónde estaba él espiritualmente. No era cercano a este joven. Ni siquiera sabía si estaba creyendo en ese momento o si estaba incrédulo. No sabía nada. No podía simplemente irrumpir ahí con palabras. No sabía nada. Cuanto más sabes, más probable es que puedas decir algo útil.
Tengo colegas que están tan alineados teológicamente conmigo que sé todo lo que piensan sobre todo y ellos saben lo que yo pienso. Y ese silencio significa algo muy distinto cuando hay esa confianza y ese entendimiento mutuo, comparado con el silencio lleno de incertidumbre. Pero eso es lo que haces. Esperas y disciernes. Todos estábamos ahí esperando a ver si nos iban a dejar pasar a verla. Nunca había estado antes en esa sala. Simplemente me incliné y empecé a orar. Solo oré. No dije nada. Solo oré pidiendo ayuda. Oré por fortaleza. Oré, oh Dios, oh Dios, ayúdalo. Eso es todo. Como sea que eso se vea, ayúdalo. Pasaron muchas cosas esa noche, pero eso te da una idea de lo que quiero decir con el tiempo y luego el tono. Es muy triste que algunas personas parezcan no estar nunca conmovidas. Todo suena computarizado, como la voz de un tren o un aeropuerto, solo que peor. Así que no seas un robot. No entres simplemente con un discurso mecánico. Si Dios no te da un tono pastoral, mejor guarda silencio. Si no estás conmovido, probablemente es mejor que no hables. Tienes que estar presente. Llora con los que lloran. Tienes un cuerpo como el de ellos y un poco de empatía crea un movimiento en tu alma y ese movimiento producirá un tono que se ajustará al momento. Llegará el momento, a veces temprano, a veces más tarde, en que dirás las grandes verdades. Los que creen en la soberanía de Dios a menudo son objeto de burlas. Leí una de esas burlas en una sesión anterior sobre frases banales, simples y estúpidas como todo obra para bien. Bueno, para mí, Romanos 8:28 no es una frase en banal. Es una de las oraciones más gloriosas que existen en cualquier idioma, en cualquier lugar, en toda la historia del universo. Es gloriosa. Y eso significa que no debe lanzarse a la ligera. Debe decirla en el momento correcto y con el tono correcto. Y siempre es verdadera para los hijos de Dios. Y los hijos de Dios necesitan oírla, pero pueden oírla mejor en ciertos momentos que en otros. Siguiente pregunta. ¿En qué sentido Job es intachable? ¿Qué significa que los justos sufran si no hay un justo delante de Dios? Esa es una excelente pregunta. Claramente, tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo Testamento, las palabras justo e intachable se usan para referirse a personas imperfectas. La palabra intachable, en inglés blameless, suena perfeccionista, lo reconozco. Suena como si no tuvieras ninguna culpa, ni siquiera una. Pero no significa eso. Lamento que tengamos que usar esa palabra, quizás ni deberíamos usarla. Los salmos son especialmente útiles aquí. Si lees los contextos, toma por ejemplo el Salmo 32 y lees sobre los justos, te das cuenta de que son pecadores. Y eso crea en el Antiguo Testamento una tensión que clama por el Nuevo Testamento, ¿no es cierto? Si piensas en el significado de cómo se entrelazan la justicia y el pecado y cómo se habla de ambos en el Antiguo Testamento, verás que clama por la cruz. Clama por la justificación. Es un anticipo de lo que Cristo hará cuando nos haga al mismo tiempo pecadores y justificados. Así que los justos del Antiguo Testamento que son pecadores son personas que confían en Dios y son considerados justos aunque todavía tienen pecado en sus vidas. Realmente creo que esto puede demostrarse especialmente en los Salmos. Puedes presionar el texto y decir, está bien. ¿Qué quiere decir con justo si esta persona está pecando? Y los paralelismos poéticos en los Salmos muestran que uno de los significados de justo es que se aferran a Dios, confían en Él, se mantienen fieles, se apoyan en su gracia y en su misericordia. Y por eso Dios los considera suyos y en buena relación con Él, aun siendo pecadores. Y por eso no puede ser que intachable signifique perfecto, no puede ser.
porque Dios exige perfección. Si pecas en un solo punto, eres culpable de todo, dice la Biblia. Y por tanto, este pecador es totalmente culpable delante de Dios y es justo. Eso exige a Cristo crucificado y la doctrina de la justificación por fe. Así que ser intachable significa que Job lleva cuentas cortas. Cuando peca, sabe que ha pecado, odia su pecado, lo renuncia, se vuelve a Dios en busca de perdón, ofrece su sacrificio, se pone a cuentas con Dios y no queda culpa retenida contra Él. Y al día siguiente vuelve a hacerlo. Y al día siguiente vuelve a hacerlo y al siguiente. Siguiente pregunta. ¿Cómo enseño a mis hijos sobre la misericordia y la bondad de Dios en medio del sufrimiento cuando hasta ahora nuestra familia ha sufrido muy poco? ¿Cómo asegurarnos de que tengan lastre en sus barcos? Esta es una pregunta absolutamente crucial. La manera de hacerlo es leerles toda la Biblia, porque la Biblia está llena de horrores, historias terribles, sufrimiento, muerte, traición, engaño, mentiras. Y tú lees toda la Biblia con todas sus historias terribles y mientras la lees dices, así es el mundo, así son las personas y mira la gracia de Dios. Algún día cosas como esta nos van a pasar a ti y a mí y les cuenta las historias. Y la segunda cosa que debes hacer es ver las noticias con ellos. O vas en línea y hablas con ellos sobre el avión que se estrelló. ¿Había cristianos en ese avión? Probablemente. ¿Había niños? Probablemente. ¿Qué pasaría si tú hubieras estado en ese avión? ¿Estarías listos? Simplemente enfrentas la realidad. No tiene que ocurrir dentro del hogar para que ocurra en su mente. Y ellos tienen ojos, se preguntan cosas y traen historias del colegio. Pueden decir, mamá, fulanito de tal va a tener una cirugía cerebral. Entonces tú enfrentas la vida donde ellos están y les enseñas toda la teología de la soberanía de Dios. ¿Sabías que los niños aceptan la soberanía de Dios de inmediato? Solo los adultos tienen problema con la soberanía de Dios. Si le dices a un niño de 4 años que Dios controla totalmente el mundo y que pueden noquear a Satanás como Goliat fue noqueado, lo amarán. Especialmente los niños. Les encanta que Dios sea fuerte. Las niñas y los niños pequeños no tienen problema con un Dios totalmente fuerte, más fuerte que el diablo, más fuerte que cualquiera para cuidar de nosotros. Y luego introduces el pensamiento. ¿Qué significa cuando si te enfermas y cuando si ocurre el accidente de auto? Entonces, introduce la complejidad de la soberanía de Dios y cómo Él sigue controlando todo. Y luego les muestras cómo usa el sufrimiento. Los niños pequeños son capaces de aprender todo lo que he estado enseñando aquí de manera rápida y profunda. No pondrán ni de lejos las objeciones que pondrá tu clase de escuela dominical si simplemente le das todo el paquete usando analogías y ejemplos a nivel de niños. Ellos lo abrazarán y entonces estarán mucho más preparados si mueren de leucemia a los 11 años que si no los hubieras ayudado para estar listos. La siguiente pregunta dice, ¿qué dices hoy en este momento a las personas que en esta conferencia que están sufriendo? Acabamos de perder a nuestro hijo recién nacido, apenas podemos soportar el dolor, Dios se siente tan distante en medio del dolor. La respuesta es la siguiente, me alegra que hayas usado la palabra se siente. Eso es lo primero que diría. Asumo que eres creyente, así suena. Él no está distante. Debajo, lo sientas o no lo sientas, está en los brazos eternos. Nuestros sentimientos no son una buena medida en este momento de su cercanía. Deja que la Biblia sea la medida. Y la Biblia dice, no te desampararé, ni te dejaré. Hebreos 13:15. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28:20. Hay amigo más unido que un hermano. Proverbios 18:24. Nada podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 8:39. Aférrate a lo que sabes de las Escrituras hasta que pase la oscuridad. Y pasará. Dios, más gracia, más tiempo, es un gran sanador.
¿Cuánto tiempo? Conocí a un hombre en Orlando una vez cuyo hijo nació con una discapacidad que le impediría tener nunca una mente más desarrollada de la que un niño de 18 meses. Cuando lo conocí, el niño estaba en una silla de ruedas, en una furgoneta, y solo sonreía todo el tiempo. Ya tenía varios años. Él me dijo, nos tomó como 8 años llegar a aceptarlo. Dios, más gracia, más tiempo. Y añadió, ahora no lo cambiaríamos por ningún otro hijo. Su ministerio en nuestra iglesia, en esta silla de ruedas con sus sonrisas, es incomprensiblemente grande. Está haciendo cosas que ninguna otra persona en el planeta podría hacer. Nuestras vidas están llenas de problemas y dificultades, así que dale tiempo a las personas y date tiempo a ti mismo. Cuando ocurre una amputación, cada pérdida es como eso. Esta es la analogía más útil para mí. Cuando mi madre murió, un ser humano fue amputado de mi alma. Ahora bien, las amputaciones sanan. Pueden tardar 1 año en sanar, o 2 años, si fue una amputación seria. Sanan, y llega un momento en que ya no son sensibles, puede tocar la herida. Yo tuve una cirugía por cáncer de próstata. Me hicieron 6 agujeros en el abdomen con uno de esos instrumentos, y uno de ellos aún está sensible justo aquí. Y eso fue hace 2 años. Así que durante 2, 3 años o lo que sea, la amputación sigue siendo sensible. Pero lo que nunca cambia es que intenta rascarte el nudillo de un brazo que fue amputado y no está. Ella siempre va a faltar. Aún le hago preguntas sobre mis hijos que ella nunca tuvo para responder. Puedo llorar en un instante por mi madre. ¿No es extraño? Han pasado 34 años, pero sanó. Siguiente pregunta. ¿Cómo ayudo a mi hijo con discapacidad a entender la bondad de Dios en medio del sufrimiento, cuando no solo carga con el dolor físico, sino también con el dolor emocional de las burlas de sus compañeros? La respuesta es la siguiente. Hay una mujer llamada Vicky Anderson, una buena amiga, que nació con una condición que no sé pronunciar y probablemente ha tenido entre 20 y 30 cirugías en su vida para llegar a estar tan notablemente presentable como lo está hoy. Hubo triunfos y horrores en su crecimiento, especialmente deformaciones. Y son las deformaciones lo que hace que sea tan duro para un niño, porque los niños pueden ser brutalmente crueles entre ellos. El día que le hicieron su última cirugía, hicieron lo mejor que pudieron. Salió de la habitación, se miró al espejo y decidió, no me haré más cirugías. Se acabó. No me importa. Duele demasiado. Se subió al auto con su madre y regresaron a casa. Su madre se detuvo en una tienda. Vicky empezó a bajarse y vio que alguien le abría la puerta al otro lado. Eso nunca había pasado antes. Salió del auto y supo que un nuevo día había comenzado. Entró directamente en la tienda y desde ese día Vicky ha sido una de las personas más valientes, fuertes y apasionadas por la soberanía de Dios que he conocido. Y su vida no ha sido fácil. Creo que deberías predicarle a ese niño que no es un accidente. Ahora, esto trae problemas porque probablemente preguntará ¿por qué me hizo así? Pero eso es mejor que decir Dios no tuvo nada que ver con esto y no puede usar su soberanía para sacarle provecho tampoco. Si sabes que Dios es soberano y puede controlar que esto haya llegado a existir, entonces también puede hacerte útil. Puede mostrarte el porqué y puede darte un ministerio. Y yo entiendo y sé que es más fácil decirlo que vivirlo. Siguiente pregunta. Mi amiga no creyente está siendo alejada de Dios por su sufrimiento. ¿Qué debo hacer? La respuesta es la siguiente. Llévala a la cruz de Cristo. Llévala a la cruz. Ese es el lugar al que todos vamos. Ella necesita el Evangelio. No necesita una teodicea en este momento. No necesita principalmente una gran explicación tipo libro de Job de por qué existe el mal en el mundo. Necesita el Evangelio para su propia alma. Y el Evangelio, curiosamente,
es un lugar de sufrimiento inimaginable. Muéstrale que el Hijo de Dios sufrió más de lo que su esposo está sufriendo, y lo hizo para que ella crea y tenga esperanza para sí misma y para su esposo. Siguiente pregunta. Mi esposa y mis 2 hijas pequeñas murieron trágicamente. Años después todavía no estoy seguro de cuál fue el propósito específico y bueno de Dios al hacer eso. ¿Qué debo hacer? Yo tampoco estoy seguro. Puedo pensar en una docena de buenas razones por las que mi madre no debería haber sido llevada, y tú puedes pensar en 100 buenas razones por las que tu esposa y tus hijas no deberían haber sido llevadas. No conocemos los propósitos buenos y específicos de Dios. El Señor nos revela en su palabra unas pocas razones por las que el dolor llega en nuestras vidas, unas pocas. Pero hay miles de razones detrás de lo que Él hace que no nos ha revelado y que no conocemos. La pregunta es, ¿qué debo hacer? Y la respuesta es, sumérgete en la bondad y la misericordia de Dios. Prueba y ve que el Señor es bueno. Por lo tanto, desea intensamente como un bebé la leche espiritual no adulterada de la palabra, para que por ella crezcáis para salvación. En mis momentos más dolorosos, solo hay un lugar al que voy, la Biblia. Está tan magníficamente diseñada para todas mis necesidades. Es una roca bajo mis pies. Es agua para mi alma sedienta. Es miel para mi anhelo de dulzura. Es una brújula entre la maleza de tantos árboles. Es una campana que suena en medio de la noche. Es un rayo en la oscuridad de mis días. No hay otro lugar al que ir que no sea Dios a través de su palabra, porque John Piper no tiene las respuestas para tu vida. Dios tiene las respuestas y están en la Biblia. Las que necesitas están ahí. Lo que deseas tal vez no las tengas hasta que lo veas cara a cara y te las reveles. Pero en la Biblia encontrarás respuestas poderosas. Amén.